Un ranchero solitario compró a una niña sorda vendida por su padre borracho. Entonces se dio cuenta que escuchó. Texas, 1881. El hijo del fin de la temporada horneó el polvo sobre los huesos de madera del mercado de la ciudad. Los caballos lanzaban bolas, el ganado se hacía bolas y los hombres ladraban sobre los precios con aliento a whisky y botas gastadas. La última subasta de ganado del otoño estaba llegando a su fin, pero aún había una multitud reunida cerca de la puerta de un corral, donde una yegua castaña temblaba, con las costillas afiladas bajo la piel y los flancos rayados con sangre seca. Silas Carrián se ajustó el sombrero para protegerse del resplandor, silencioso como siempre. 35 Un hombre moldeado por la tierra y el silencio. Él rara vez venía a la ciudad, a menos que fuera a buscar suministros o caballos. Había visto al alcalde esa misma mañana y regresó ahora que las ofertas habían disminuido. Los tacones de sus botas resonaron contra la arcilla compacta mientras se acercaba. Fue entonces cuando él la notó. Una muchacha de no más de 19 años estaba parada justo detrás del corral, con el cabello enmarañado en la cara y el vestido roto en el dobladillo. Sus pies descalzos estaban llenos de polvo. Ella no habló, no lloró. Sus ojos vagaban desenfocados, como si siguieran algo que nadie más podía ver. Junto a ella había un hombre con una botella en una mano y una cuerda en la otra. La cuerda no estaba atada a un animal, sino a su muñeca. Aquí me pasó una tontería. El borracho le gritó a nadie en particular. Salió de mi primera esposa, creo. Ella no habla, ni escucha, tampoco. Pero ella limpia, cocina, no es insolente. Barato. Algunos hombres rieron entre dientes con sarcasmo. Uno escupió al suelo. Silas se dio la vuelta. Él no quería esto. Había venido por un caballo. Pero entonces lo sintió. Ni una voz, ni un grito, solo una mirada. La niña lo estaba mirando. No hay desesperación en su rostro, ni súplica en su cuerpo. Solo una mirada, clara, todavía fija en su rostro. Y en esa mirada había algo que no había visto en mucho tiempo, comprensión, o tal vez un espejo de su propia soledad. El borracho se tambaleó más cerca. Tú tienes moneda. ¿Quieres el caballo? Ella viene con ello. No voy a arrastrarla de regreso. No vale la pena el polvo que tiene en los dedos de los pies. Silas vaciló. La alcaldesa pateaba el suelo, echando espuma por la nariz. La mirada de la niña no se movió. Se giró y miró al borracho a los ojos. Me quedo con ambos. La risa de los hombres cercanos fue instantánea y cruda. ¿Estás comprando ganado o iniciando un herum, Silas? Uno gritó. Silas no respondió. Contó monedas en la mano del hombre. Suficiente para un caballo, no suficiente para un alma. El hombre tiró de la cuerda hacia él, pero la niña se estremeció y se colocó detrás de Silas instintivamente. Ahora es tuya, balbuceó el borracho. No digas que no te advertí. No vale la pena alimentarlo. Silas desató la cuerda y la arrojó hacia atrás. Sacó al alcalde de la cárcel. La muchacha que camina detrás con pasos suaves y deliberados. No sostenía nada excepto el fino chal que cubría sus hombros. Cuando llegaron a su carro, ella se detuvo y esperó, todavía en silencio. Él abrió la parte de atrás y le hizo un gesto para que subiera. Ella lo hizo, acurrucándose en una esquina como alguien acostumbrado a ser invisible. Mientras subía al banco del conductor, sintió un leve tirón en su abrigo. Él miró hacia abajo. Sus dedos, pequeños y callosos, habían rozado su manga solo una vez. Ella no lo miró ahora. Su mirada se posó en las colinas distantes. Pero en ese único toque, lo sintió. Ella no le había dado las gracias, no le había rogado, pero había elegido en ese momento confiar en él. Silas Carrián, que hablaba más con caballos que con hombres, que vivía solo en 200 acres de arcilla roja de Texas, con cercas como compañía y cicatrices que nunca nombró. Y ahora una niña que no podía oír, una niña que podría entender más de lo que nadie hubiera imaginado.
Él chasqueó las lluvias. El carro avanzó chirriando. Las ruedas crujieron sobre el duro camino que salía de la ciudad. Detrás de él, la niña estaba sentada acurrucada bajo una manta, con la cara vuelta hacia el viento. Ella nunca miró hacia atrás. Él tampoco. El carro avanzó a través del anochecer y el polvo, serpenteando entre colinas bajas y mosquitos dispersos hasta que los campos se ensancharon y el cielo se abrió al vacío de Texas. El rancho de Silas no tenía mucho que ofrecer. Solo una casa principal con techo inclinado, unas cuantas dependencias y una larga extensión de pradera donde el ganado pastaba a cielo abierto. Pero estaba tranquilo, limpio y, para un hombre como él, siempre había sido suficiente hasta ahora. Ayudó a la niña a bajar del carro, sin estar seguro de si ella saldría disparada o se congelaría, pero ella pisó el suelo con cuidado. Sus ojos recorrieron la tierra, no asustados, solo atentos, como catalogándolo todo sin pedir permiso. Dentro de la cocina, Silas avivó el fuego y señaló la tetera. Ella asintió y avanzó hacia allí sin dudarlo, encontrando las tazas de hojalata y el cucharón como alguien que siempre hubiera pertenecido al fuego y al hambre. Aún así, no había emitido ningún sonido. Después de cenar, le entregó un trozo de tiza del armario y golpeó el marco de madera de la puerta que estaba al lado de la mesa. «Nombre», dijo lentamente. Ella lo miró un largo instante y luego se agachó junto al marco. Con dedos cuidadosos, describía un solo nombre en suaves letras oblicuas. Emmeline. Lo leyó una vez, luego dos. Emmeline, repitió en voz alta, como si probara su sabor en el aire. Ella no sonrió, pero se dio la vuelta y se adentró en el oscuro establo. A la mañana siguiente, Silas la encontró en el establo, agachada junto a la misma yegua abatida. El caballo apenas había comido desde la subasta, con la pata trasera hinchada por el viejo esfuerzo. Emmeline pasó un paño húmedo por el flanco del alcalde, susurrando con las manos, sin palabras, sin señas, solo el ritmo cuidadoso de alguien que escuchaba con las palmas de las manos y la respiración. Silas estaba de pie en la puerta del establo, con los brazos cruzados. Había visto a peones de rancho experimentados recibir patadas por menos, pero el alcalde se quedó quieto, temblando solo ligeramente, y dejó que la chica le vendara la pata con silenciosa paciencia. Tal vez no podía oír, pero seguro que entendió. Ese día, Silas le asignó tareas sencillas: lavar las tablas del suelo, hervir agua, limpiar el cuarto de aperos. Ella las hacía sin quejarse, sin preguntar, sin hacer ruido. Cada noche, él le dejaba tiza y ella escribía notas en los márgenes de su mundo. Tocino bajo, perro cojeando, viento con olor a polvo. Nunca hablaron, pero el silencio no se sintió vacío hasta que llegó la tormenta. Empezó como la mayoría de las tormentas de Texas, lenta y engañosa. Una brisa cálida se levantó al atardecer, rozando la hierba alta como un aliento de advertencia. Silas miró al cielo, notó una línea de nubes formándose a lo lejos, pero no le dio importancia. Estaba en el establo cuando ella apareció. Emmeline, descalza, una criada salvaje, respirando rápido pero sin sonido. Ella lo agarró de la manga y tiró con fuerza. «¿Qué?», preguntó él, sobresaltado. Ella señaló hacia arriba, con las manos temblorosas, sus ojos decían lo que su boca no podía decir. «Abajo». Dudó a mitad de revisar un ternero enfermo, pero algo en su mirada lo impulsó a moverse. Ella tiró de nuevo hacia la puerta del granero, se alejó del corral. Entonces sucedió. Un crujido. No, un estallido. El mundo se partió en dos cuando un rayo cayó del cielo, impactando el árbol que se alzaba justo detrás del establo. La explosión sacudió la tierra bajo sus pies. Saltaron chispas. El árbol estalló en llamas y se derrumbó con un gemido que sonó como el llanto del cielo. Silas se tambaleó hacia atrás. Los terneros sangraban de terror. El humo se elevaba hacia el cielo. La miró. Emmeline se quedó paralizada justo afuera de la puerta, con el rostro iluminado por el fuego parpadeante, la mirada firme y el pecho subiendo rápidamente. Lo había sabido,
no adivinado, no presentido después del arrebato de viento. Lo había sabido antes del trueno, antes de que el aire cambiara. Silas caminó hacia ella lentamente, todavía medio en shock. ¿Cómo lo supiste? Pero ella solo lo miró. Silenciosa, segura. Esa noche, después de que el fuego se apagara y los animales se calmaran, se sentó junto a ella en la mesa de la cocina. Sin tiza esta vez, sin palabras, solo un hombre con las manos sobre la leña y una niña que no podía hablar. Y sin embargo, de alguna manera, había oído algo que nadie más podía oír. No un trueno, ni viento, sino la advertencia del mundo interior. Silas se dio cuenta, por primera vez en años, de que no estaba solo. Miró sus manos cruzadas sobre el regazo. Amén, repitió. Ella levantó la vista para encontrarse con su silencio, respondiendo. Y fue suficiente. Desde la tormenta, Silas había empezado a prestar más atención, no con recelo, sino con la silenciosa curiosidad de quien ha vivido demasiado tiempo en silencio y ahora se encontraba contemplando algo que no podía explicar, y tal vez no quería. Emmeline nunca hablaba, nunca firmaba, nunca escribía mucho más que su nombre. No tenía libros, ni estudios formales, ni palabras. Y, sin embargo, había días en los que parecía entender más que nadie que él hubiera conocido. Una mañana, cuando la vaca cabeza de familia estaba sola en el pasto sin comer, Silas lo atribuyó al frío. Tomó nota de vigilarla. Pero Emmeline, ella se movió sin dudar. Llevó paja al pesebre, sacó agua con hojas de menta del pozo y se quedó junto a la vaca, acariciándola. Su vientre en círculos lentos y mesurados. Al atardecer, la vaca estaba de parto. Ella lo supo. De alguna manera, lo supo. Silas no dijo nada, pero la observó. Esa noche no pudo dormir. Al día siguiente lo intentó de nuevo. Regresó del pueblo con tensión en los hombros, el peso de la vieja historia sobre su espalda. El sheriff había hablado con medias verdades y advertencias sobre las reclamaciones de tierras. Susurros de que su padre había tomado más de lo que le correspondía durante la guerra. Derramamiento de sangre, reubicación, culpa, nada de eso era nuevo, pero nunca dejaba de doler. No le dijo ni una palabra a Emmeline, pero cuando se sentó en el escalón de la entrada, mirando el crepúsculo que caía, ella se acercó y se quedó a su lado. No habló. Simplemente le puso la mano en el hombro, ligera como una brisa, firme como un aliento. Después de un largo momento, Silas murmuró: ¿Cómo supiste que me avergüenzo de esta tierra? ¿Vergüenza por lo que hizo mi padre para conservarla? Los ojos oscuros de Emmeline lo buscaron. Luego, lentamente, levantó la mano y la colocó sobre su pecho, justo encima de su corazón. Después, se giró y caminó hacia el viejo roble donde la tumba de su padre descansaba silenciosa bajo el cielo texano. Nunca había leído la lápida, nunca había hecho preguntas, y sin embargo, lo sabía. Por la noche, Silas se revolvía en la cama, sudando en un sueño de cañonazos y colinas abrasadas. La voz de su padre llegó a través del humo, áspera, orgullosa, temblorosa. Te di la tierra, Silas, y te di la sangre que la cubría. Silas se despertó sobresaltado, su respiración fuerte en el silencio, y entonces la vio. Emmeline estaba sentada en una silla junto a la chimenea. Había encendido una sola vela. A la luz parpadeante, su perfil parecía tallado en sombras y gracia. En la mesa, junto a la vela, había un pañuelo azul, descolorido, adornado con encaje cosido a mano. De su madre. Silas no lo había visto en 10 años. Había estado guardado bajo llave. En un baúl de cedro. Nadie más lo tocó. Se incorporó. ¿Cómo? Emmeline no lo miró. Se levantó sin hacer ruido y caminó hacia la puerta. No necesitaba explicaciones. Había oído algo que nadie más podía oír. No palabras, ni recuerdos, sino dolor, pena, el peso silencioso de la culpa oprimida entre las costillas.
El doloroso sonido del corazón de un hombre que es demasiado orgulloso para dejarlo oír. Y en su silencio, ella respondió. Ella escuchó. Y por primera vez en la vida de Silas, no temió por su tierra, ni por su legado, ni siquiera por su alma. Temió perder a la única persona que sabía lo que sentía antes de decir una palabra. El primer susurro provino de la esposa del herrero. Mira demasiado tiempo al ganado, dijo, doblando paños de pan bajo el porche, con la voz baja pero aguda como un alambre, como si supiera cuál caerá después. Al final de la semana, fue el hijo del predicador quien echó más leña al fuego. Tocó a nuestra cabra, dijo a un círculo de oídos curiosos. Y 2 días después, dio a luz demasiado pronto. Eso no es natural. Nadie había oído hablar nunca a Emén. Y cuantas menos palabras pronunciaba, más ansioso parecía el pueblo por llenar el silencio con miedo. En la tienda, una mujer jaló a su hijo cuando Emilín pasó, aunque solo venía a buscar harina. En el puesto de correos, alguien escupió cerca de sus pies. Casi todos los días, mantenía la cabeza gacha. Nunca se inmutó. Pero Silas vio cómo sus dedos se apretaban alrededor de la cesta que llevaba en brazos, y cómo sus pasos se volvían más silenciosos, como si intentaran desaparecer de una tierra que se negaba a olvidar. Él no le habló de ello, y ella nunca preguntó porque el mundo no soportaba ver la bondad silenciosa. Pero una tarde, cuando un niño de rancho se enfermó con fiebre alta, con la cara roja y convulsionando mientras dormía, no fue el médico quien vino. Fue Emily. Entró sigilosamente en el granero donde yacía el niño. No pidió permiso. Simplemente se arrodilló junto a la cuna y puso una mano sobre él. El pecho, luego la frente, y cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, salió, cortó 3 tipos de hierbas del secadero de Silas, lavanda, sahumerio y tabaco de conejo, y regresó con un paño caliente. El niño bebió las hojas en remojo en silencio. Al amanecer, estaba sentado, hambriento de nuevo. Su madre lloró, tomó la mano de Emiline con un tembloroso agradecimiento. Pero al día siguiente, se la oyó susurrar junto al pozo. No preguntó cuáles eran los síntomas del niño. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? El miedo ya no era silencioso. 3 días después, llegaron con antorchas, no encendidas, pero cargadas como promesas. 8 hombres y mujeres, con sus botas levantando polvo, estaban en la puerta del rancho de Silas. El mayor de ellos, el señor Wises, un hombre cuya hija no le había hablado en años, dio un paso al frente. «Queremos que se vaya», dijo. «Esa chica oye cosas que no debería». Silas estaba en la puerta del granero, con los brazos cruzados sobre el pecho. No había afeitado en días. Su rostro era tan duro como la estructura de madera que tenía detrás. «Es muda», dijo. «Eso no es lo mismo que sorda», espetó Wises. «Ve lo que viene antes de que el cielo siquiera cambie. Ella habla con los animales como si ellos le respondieran. Un novillo mío cayó muerto la semana pasada y ella fue la única que lo tocó. ¿Crees que lo maldijo? Creo que está y punto». Un murmullo recorrió la multitud. Dentro de la casa, Emiline estaba detrás de la cortina. Había oído la grava moverse bajo sus botas. Había visto sus rostros retorcidos, no por odio, sino por algo peor. Certeza. Ella se movió para abrir la puerta, pero Silas levantó una mano. Dio un paso adelante, con las botas hundiéndose ligeramente en el barro descongelado, y los enfrentó directamente. Ella salvó la vida de un niño. Tal vez ella fue la que le provocó la fiebre en primer lugar, espetó una mujer. Silas no levantó la voz. No tenía por qué hacerlo. Ella es la única persona que conozco que escucha, dijo. No con las orejas, ni con las manos, ni con el aliento, ni con toda su alma. La multitud se quedó en silencio. He vivido 35 años, continuó, en voz baja pero firme. Y puedo contar con una mano el número de personas que realmente me escucharon. No solo mis palabras, sino mis silencios, mis arrepentimientos, mis dolores.
Y lo hizo sin decir una sola cosa. Se giró ligeramente y sus ojos los recorrieron. ¿Quieres expulsar a alguien por ser diferente? ¿Por ver un mundo que tú tienes demasiado miedo de afrontar? Está bien, pero tendrás que pasar por mí. Gwises abrió la boca y luego la cerró. Nadie se movió. Luego, lentamente, la multitud se dispersó, las antorchas sin usar y las botas pesadas. Esa noche, el rancho estaba en silencio salvo el viento. Dentro, Emmeline colocó una olla de sidra caliente sobre el fuego y luego se movió al lado de Silas en la mesa. Ella no firmó, no escribió, ni siquiera lo miró. Pero después de un momento, ella extendió la mano y apoyó sus dedos sobre la de él. No fue un agradecimiento, fue un reconocimiento. Él giró la palma de su mano hacia arriba, curvó sus dedos suavemente alrededor de los de ella y juntos, en el silencio, escucharon el crujido de la madera, el silencio de la noche y el vínculo que crecía entre dos almas que nunca necesitaron palabras para hablar. La primera nevada de diciembre llegó silenciosa y lenta, como si alguien hubiera tendido una manta sobre todo lo que se había quemado o roto. Emmeline estaba de pie junto a la ventana de la cocina de leña, con los dedos enhebrando una aguja entre retazos de tela vieja, parches de cuero, puños de lana, el de un abrigo viejo que Silas ya no usaba. Ella estaba haciendo una capa, no para ella sino para él. No necesitaba oír el viento para saber que se avecinaba el frío. Silas la observó desde la puerta del granero. Ella se movía con un propósito, cada movimiento deliberado. Ella no tenía palabras. Pero en las semanas transcurridas desde que la gente del pueblo se había marchado y él había decidido mantenerla allí, su mundo había recuperado el ritmo. Ella preparaba café todas las mañanas antes de que el cielo se volviera gris. Ella forró el gallinero con agujas de pino. Ella cepillaba a los caballos en círculos lentos y entrenaba a los potros usando gestos que ningún vaquero hubiera pensado jamás en intentar. Nunca había visto a los animales reaccionar de esa manera ante alguien. Ella se quedaría quieta el tiempo suficiente para que un pliegue asustadizo se acercara un poco más. Luego levantaba una mano lenta y abiertamente y esperaba. Y de alguna manera siempre escuchaban. El silencio alrededor del rancho ya no parecía soledad. Me sentí como si estuviera escuchando. Una tarde, Silas cabalgó hacia la cresta, comprobando las vallas antes de la tormenta que ambos sabían que se avecinaba. La luz apenas había comenzado a apagarse cuando su caballo se sobresaltó. Una roca suelta tal vez o un olor en el viento y se encabritó. Fue arrojado con fuerza y aterrizó con el hombro primero sobre la tierra congelada. La respiración se le escapó del pecho. Por un momento no pudo sentir nada más que el pulso palpitante de dolor donde su brazo golpeó una raíz saliente. Se tambaleó hasta ponerse de pie, sangrando por el codo. El cielo se estaba profundizando rápidamente. Se envolvió un paño alrededor de la herida e intentó caminar, pero cada paso le provocaba un dolor agudo en las costillas. Cuando llegó al patio a trompicones, la última luz ya se había desvanecido. Emmeline salió de la cabina antes de que él pudiera llamar. Ella lo había sentido. O tal vez simplemente había conocido uno de esos instintos suyos extraños y misteriosos que nadie podía explicar. Ella lo ayudó a entrar, lo sentó junto al hogar y con dedos suaves le quitó el paño de la herida. Ella frunció el ceño mientras trabajaba. Ella trajo agua, limpió la herida y presionó contra ella un pus de yarao y savia de pino. Él la observó. «Siempre lo sabes», susurró. Ella lo miró a los ojos. Entonces, sin previo aviso, levantó la mano hacia su rostro y presionó sus labios suaves y cálidos contra el borde de la herida. Silas se quedó quieto. El fuego crepitó y la habitación pareció contener la respiración. Emmeline no habló. Ella no sonrió, pero algo pasó entre ellos, como una puerta que se abre en el silencio. Más tarde, cuando llegó la tormenta y la nieve cubría los cristales de las ventanas, Silas se sentó frente a ella en la mesa. Había sacado un trozo de papel del cajón de su escritorio y había escrito lentamente, con cuidado, cada letra cargada de un significado que no podía ser pronunciado en voz alta.
Él lo giró para mirarla. Quiero escuchar tu corazón, decía, si me dejas escuchar con el mío. Ella miró las palabras durante un largo rato. Entonces sus dedos se extendieron y los tocaron uno por uno, como para sentir la verdad dentro de la tinta. Cuando finalmente levantó los ojos, estaban húmedos, pero no de tristeza. Ella se inclinó sobre la mesa y le tocó el pecho. Solo una vez, solo lo suficiente. Y entonces, por primera vez desde que había entrado en su vida, sonrió. No es una sonrisa educada, ni de miedo ni de agradecimiento, sino una sonrisa como el amanecer, como algo que se libera después de haber estado retenido durante demasiado tiempo. Afuera aullaba el viento, pero dentro de aquella cabaña un silencio más profundo que las palabras había encontrado su voz, y era cálido y era real. Los días se suavizaron. El invierno todavía se apoderaba de las crestas, pero entre tormentas la vida regresaba lentamente. Y luego hice algo más. Algo tranquilo y constante entre Silas y Emilene. Ella le enseñó el lenguaje de señas. Agua, fuego, gracias. Sus dedos se movían como ramas en el viento. Y aunque él torpemente lo conseguía, ella nunca se reía, solo le tocaba las manos, guiándolas hasta que lo consiguió. Él le enseñó a montar. Ella nunca se había sentado sobre una silla de montar antes. La primera vez ella se aferró al cuerno, con los nudillos blancos, pero él caminaba a su lado, hablándole en voz baja aunque ella no podía oírlo. De todos modos, ella se movía con el caballo, sintiendo su ritmo a través de sus huesos. Construyeron una pequeña habitación al lado de la cabaña, mitad refugio, mitad cobijo. Allí compartieron comidas y silencio junto al fuego. No necesitaban palabras. Sus miradas decían más que el lenguaje. Él notó cosas. Ella sonrió cuando los pájaros se reunieron al anochecer. Ella se estremeció ante los repentinos estallidos en el fuego. Ella siempre conocía la tormenta antes de que llegara. Una noche, deletreó una frase con signos temblorosos. Haces que este lugar esté lleno. Ella lo miró fijamente y luego tocó sus labios con los dedos. Ni un beso, solo un gracias. Una forma de decirte que también te escucho. Luego vino la tormenta. Silas se había quedado dormido junto al fuego después de reparar vallas todo el día. El cielo había estado en calma. Sin advertencia. La linterna parpadeaba débilmente. Se despertó con su mano sobre su hombro. Emilia. Ella tiró de su abrigo y señaló hacia el granero. Afuera, el viento había cambiado. Las nubes pasaron rápidamente junto a la luna. El aire se sentía mal, eléctrico. En el establo los caballos se agitaban. Emiline se movía a través de ellos como el viento, tocando cada flanco, tranquila y segura. Un ruidoso arroyo en lo alto. Silas miró hacia arriba. Una viga se quebró. «Tenemos que moverlos», gritó. Pero ella ya estaba acompañando al alcalde hacia la salida, firmando rápidamente, «El techo se caerá ahora». Juntos trasladaron los caballos al refugio cerca de la casa. La lluvia golpeaba el techo como puños. Justo cuando el último animal pasó la puerta, la viga norte cedió. El techo se derrumbó en el lugar donde se encontraban. Silas se giró. Emiline se quedó parada, mirando cómo el granero se derrumbaba, con el pelo empapado y el pecho hinchado. Él la miró. Realmente miró. Ella todavía estaba en tierra, era parte del viento y la lluvia, no estaba separada de ellos. «¿Cómo lo supiste?», él preguntó. Se tocó el pecho y luego señaló el cielo. Él entendió. Ella lo sintió. Más tarde, en la cabaña, le entregó una manta y se sentó a su lado. Él tomó su mano y deletreó, «Tú perteneces a esta tierra». Ella sonrió y luego colocó su mano sobre su pecho, encima de su corazón. Y por primera vez, sintió su ritmo. Tranquilo, constante. Ella no oía como los demás. Ella escuchó más profundamente, y Silas en ese momento supo que finalmente él también había sido escuchado. El viento que una vez trajo susurros ahora trajo pasos.
Vacilante, luego confiado, algo había cambiado en la ciudad más allá de las vallas de Silus, no ruidosamente, no de repente, sino en silencio, como comienza la mayoría de los cambios reales. El primero fue Tom Weaver, un peón de rancho con un hombro desgarrado. El médico estaba en el este y nadie más sabía cómo vendar una herida, ¿verdad? Llegó una mañana gris, con lluvia en una mano y el otro brazo flácido. Silas lo vio desde el porche. ¿Qué quieres, Tom? Tom asintió con la cabeza hacia donde estaba arrodillado junto al huerto de hierbas. Escuché que ella arregla las cosas silenciosamente. Silas asintió lentamente. Ella lo hace. Amalign llegó sin decir palabra. Ella examinó el brazo, con las manos firmes y el ceño fruncido, pensativa. Se movía como si no escuchara palabras, sino algo más profundo. Cuando presionó el punto correcto, Tom hizo una mueca y luego suspiró. 2 días después, llegó una viuda. Ella no había dormido en semanas. Emmeline se sentó con ella al anochecer, con las manos apoyadas suavemente sobre sus hombros hasta que el temblor cesó. A la mañana siguiente, la mujer regresó con un pastel y una bufanda. Para la niña, dijo, el que oye más que nosotros. Ese invierno transcurrió con menos voces alzadas y menos nombres escupidos con miedo. Silas y Emmeline vivían como antes, tranquilamente. Pero ahora, la gente que pasaba por los pueblos se quitaba el sombrero. Algunos dejaron conservas junto a la puerta. Cada mañana, Emmeline escribía en la pizarra junto a la cocina, hoy será un buen día. Lo presiento. A veces se equivocaba, pero la mayoría de los días acertaba, y poco a poco la gente se lo creyó. Entonces llegó el domingo que lo cambió todo. La escarcha acababa de levantarse. Sonó la campana de la iglesia, y antes de que su eco se apagara, cundió el pánico. Un niño de 7 años había desaparecido de su familia durante las tareas matutinas. Se encontró una bota cerca del árbol. Nada más. Los hombres gritaban, las madres lloraban, los perros ladraban. Cuando Silas y Emmeline lo oyeron, él buscó su abrigo. Emmeline, ya a su lado, le puso una mano en el brazo y se arrodilló. Presionó las manos contra la tierra. Palmas, muñecas, todo el antebrazo. Luego se arrastró hacia adelante, deteniéndose, trazando marcas sutiles. Una piedra que se movía, una ramita rota. Él se puso de pie y caminó. No miró atrás, pero ellos lo siguieron. Silas, luego Tom, luego otros a través de matorrales, subiendo crestas, bajando lechos de arroyos secos, hasta llegar a un círculo de cedros. En el claro, lo vieron. El niño se acurrucaba bajo un árbol torcido, con el tobillo hinchado y la cara manchada de tierra y lágrimas. Emmeline corrió. Se arrodilló, le revisó la pierna y le apartó el pelo de los ojos. Luego miró a Silas, sin orgullo ni triunfo, solo aliviada. Cuando el niño estuvo a salvo y la historia se volvió a contar, nadie la llamó extraña. La llamaron por lo que realmente era, la chica que escucha con el corazón. El viento soplaba lento esa tarde, rozando suavemente la hierba alta, como si recordara cada nombre que se había susurrado en esta tierra. Habían pasado años. El rancho seguía en pie, con la edad, envuelto en el ritmo constante de una vida sin prisas. Silas caminaba un poco más despacio ahora, y el cabello de Emmeline había crecido largo y plateado, pero ninguno de los dos llevaba la cuenta de los años ni de los números. Contaban el tiempo en estaciones, en momentos sostenidos silenciosamente entre dos manos, con la forma silenciosa en que un corazón dice, sigo aquí. Los niños llegaban casi todas las mañanas desde el pueblo, desde las afueras de colinas, de lugares donde las palabras a menudo se lanzaban demasiado rápido o se olvidaban con demasiada facilidad. Aquí encontraron algo más. Aprendieron a escuchar, no con los oídos, sino con todo su ser. Se sentaron con Emmeline en el jardín mientras ella les enseñaba a distinguir entre el miedo y la timidez. Con un gesto de la nariz de un conejo,
Se quedaron junto a ella en el establo y la observaron colocar una mano sobre el flanco de un caballo, calmándolo solo con su aliento. No enseñaba con reglas. Enseñaba con silencio, y con esa forma inusual y preciosa en que sonreía cuando entendían algo sin tener que decirlo en voz alta. Silas construyó un banco de madera bajo el álamo detrás de la casa. Allí se sentaban casi todas las tardes, él y Emmeline, hombro con hombro, viendo cómo el sol se ponía en las colinas. Esas tardes, ninguno hablaba mucho. No tenían por qué hacerlo. Él servía 2 tazas de té, aún caliente de la tetera, y ella le tomaba la mano, trazando un ritmo lento con el pulgar en el dorso. A veces, él sacaba una vieja armónica, y tocaba una melodía sin nombre, y cerraba los ojos y se mecía como si sintiera la canción ondularse en el crepúsculo. Entonces, una noche, mientras las sombras se extendían por el trigal y el silencio se cernía sobre los árboles, Emmeline se volvió hacia él. Había aprendido un poco de habla con los años, no mucho, solo lo suficiente para leer los labios y articular unas pocas palabras con precisión. La mayoría de los días seguía prefiriendo sus manos. Pero esta vez habló con su voz. Una voz no acostumbrada a ser escuchada, suave como una hoja que cae en la nieve. No necesito sonido, susurró. Solo a ti, parpadeó Silas. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego asintió suavemente. Se le hizo un nudo en la garganta al responder, te escucho. Siempre lo han hecho. Se quedaron así hasta que la última luz se desvaneció del cielo. A la mañana siguiente, llegó un nuevo grupo de niños. Emmeline escribió una frase con tiza en la pizarra de madera clavada junto a la puerta principal. Lo hacía todas las mañanas como un ritual. Hoy decía, el día será amable. Lo siento. Nadie le preguntó cómo lo sabía. Simplemente la creyeron. Y cuando los ancianos del pueblo hablaban de la niña que una vez no pudo hablar ni oír, ya no susurraban la palabra bruja. La llamaban la que escucha con el corazón. Algunos todavía negaban con la cabeza, dudando, pero la mayoría simplemente sonreía o asentía, o pasaba con un pastel y se quedaba el tiempo suficiente para irse con algo más suave en el pecho. Ese invierno, un niño se perdió durante una tormenta de nieve. Emmeline se arrodilló en la nieve fuera del granero, presionó las palmas de las manos contra el suelo e inclinó la cara hacia el viento. Luego se puso de pie, señalando hacia el oeste. Silas la siguió durante 5 kilómetros a través de un pinar hasta que encontraron al niño acurrucado bajo un tronco caído. Vivo, asustado, pero a salvo. Nunca más la volvieron a interrogar después de eso. La escena final del año encontró a Silas y Emmeline caminando juntos por el pasto. El cielo era amplio, teñido de ámbar y lila. Sus pasos eran lentos, firmes. Una yegua y su caballo pastaban cerca. El mundo estaba tranquilo, pero nunca vacío. Se detuvieron en la cima de la colina. Emmeline se giró hacia él y por primera vez rió. No fue un sonido fuerte, sino una ráfaga de aire que sacudió sus hombros e iluminó su rostro como el amanecer. Silas sonrió y la besó en la sien. Nadie contó su historia. No necesitaba ser contada porque seguía sucediendo. Y a veces el amor más verdadero no es el que se grita a los 4 vientos, sino el que camina a tu lado en silencio todos los días y nunca pide ser más que real. Si tu corazón alguna vez se ha detenido en busca de una mirada que comprenda sin palabras, si crees que el amor no necesita una voz para ser escuchado, solo un alma lo suficientemente valiente como para sentir, entonces la historia de Silas y Emmeline estaba destinada a ti. En las tranquilas llanuras del oeste americano, donde el viento y el silencio hablan en la misma lengua, un ranchero solitario y una niña que el mundo llamaba sorda descubrieron un lenguaje más profundo que el sonido, un lenguaje de manos, de miradas, de corazones que sabían escuchar. Gracias por recorrer este viaje con nosotros. Si las historias de amor que perduran a través del prejuicio, el dolor y la gracia silenciosa te habla, suscríbete al canal Historias de Amor del Salvaje Oeste. Aquí, el amor no solo se cuenta, se recuerda,
se recupera y resuena mucho después de que se desvanezca la última palabra. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, que tus momentos de tranquilidad sean plenos y que siempre haya alguien que escuche tu corazón.